¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. Este es un programa, usted lo sabe, dedicado a los asuntos y sobre todo a las políticas públicas. Todas las semanas, algún tema de la sociedad lo convertimos, lo tratamos para verlo, para analizarlo desde el punto de vista de esta herramienta fundamental, no solo del Estado, sino de la sociedad. Este año salieron 2 libros dedicados a las políticas públicas. Una desde el plano práctico, escrito por Salomón Chertorivsky. Él fue secretario de Salud, antes fue comisionado en el Seguro Popular y después de esa experiencia intensa de toma de decisiones, escribe un libro justamente para hablar de cómo las políticas públicas permiten cambiar el ámbito de la realidad humana, concretamente en ese sector donde él ha desarrollado su tarea. Del otro lado, no tan práctico, sino desde el plano teórico, Mauricio Merino, quizá junto con Luis F. Aguilar, uno de los grandes teóricos mexicanos justamente del tema de políticas públicas, escribe un ensayo formidable, diría yo, un clásico, justamente sobre la política pública, que va a los orígenes, qué es eso de política y qué es eso de lo público y cómo funciona la burocracia cuando hace espacio público y no cuando lo privatiza o cuando excluye a quienes deberían ser beneficiarios de esos bienes que son de todos. Hoy vamos a hablar con los 2 autores, esa es la suerte de Espiral y de usted en el auditorio que podrá escuchar en voz de Salomón Chertorivsky la plática sobre las decisiones prácticas en materia de política pública y la teoría desde la mirada del doctor Mauricio Merino. Comenzamos. Bueno, como lo prometimos, conversación con Salomón Chertorivsky. Usted lo conoce, fue director de Diconsa, él encabezó el Seguro Popular y fue secretario de Salud hasta muy recientemente. Hoy es secretario económico del Gobierno del Distrito Federal. Salomón, bienvenido. Muchas gracias. Mucho gusto. Muchas gracias, querido Ricardo. Por nada de lo que estoy diciendo, estás aquí y al mismo tiempo estás aquí por eso. Tengo en las manos este libro, De la idea a la práctica, experiencias en la administración pública, un texto donde rindes cuentas y haces un poco de teoría a propósito de estas experiencias, en un texto bastante interesante, y no sabes cómo te agradezco que hayas venido en calidad de escritor, por eso digo que no estás en calidad de funcionario, sino en calidad de escritor en este programa. Muchas gracias, Ricardo. Pues mira, llevo 15 años de servidor público y siempre me quejé de que los servidores públicos y los políticos en nuestro país casi nunca, terminando los ciclos, escribimos nuestras experiencias, nuestras vivencias, lo bueno, lo malo, lo que para nosotros significó nuestra última etapa ante alguna institución gubernamental. Y dado ese enojo que yo tenía con la falta de documentación, pues yo no tenía más remedio que cumplir con el vacío. Y cumplir con ese vacío. Esta era la primera pregunta que justamente que te tenía en el orden de cosas que quiero tratar contigo. Excepto los expresidentes, y dudo que sean ellos quienes escriban, por cierto, sus memorias, pero vamos a suponer que ellos las escribieron, excepto los expresidentes mexicanos, no hay esa costumbre en nuestro país de hacer memorias o, en efecto, de dejar por escrito la experiencia que otros podrían aprovechar. Y yo te preguntaría primero, ¿por qué? ¿Por qué Salomón en México rendir cuentas de esta manera no es algo que haya arraigado en nuestra cultura? Cuando sí lo vemos en Estados Unidos, sí lo vemos en Europa, lo vemos en otros lados. Mira, es una gran pregunta y no sabría yo responder el por qué. Quizá en una época monolítica en la política, previo al inicio de la transición democrática o a la transición entre partidos, sobre todo en el gobierno federal, pues quizá las carreras en la función pública eran muy autocontenidas, ¿no? Bueno, tú empezabas, tú tenías un jefe, el jefe es el que te jalaba a una nueva posición, en fin.
Yo creo que estos ejercicios hoy que estamos en una normalidad democrática en donde la pluralidad es la máxima, donde puedes participar con una administración de un color y puedes después participar con otra si eres un servidor público profesional, pues creo que la documentación de la vivencia de los funcionarios previos se vuelve más relevante que nunca. Vaya, entonces no sé bien por qué no hay, es tradición, es costumbre, son las formas de la política Falsa mexicana. modestia, o de plano no hay pluma, ¿eh? También cabe que no haya pluma. Pues yo creo que hay suficientemente montón de vivencias y experiencias que quisiéramos conocer. Vaya, decisiones bajo incertidumbre. ¿Cómo es que se tomó la decisión? ¿Cómo se vivieron las horas difíciles cuando había que devaluar la moneda? Cuando había que tomar la decisión de una votación en las Naciones Unidas. Yo creo que por lo menos a mí me hubiera encantado, todavía me encantaría, Sí, porque creo sí. que puede haber muchas experiencias rescatables, pero como estudiante de Administración y Política Pública, como siempre en la búsqueda y queriendo ser servidor público, me hubiera encantado tener una bibliografía a la que pudiera acceder para sentir lo que en las aulas no te pueden enseñar. Y quizá a varias voces. Ahora, es un libro, el tuyo, que está a galope entre dos géneros. Me gustaría saber por qué lo hiciste así. No es estrictamente una memoria. Es decir, no me cuentas. No trata, cómo no fue trata todo. de ser ni pretendo. Pero tampoco es un libro estrictamente teórico. Es decir, es una mezcla de las dos cosas. Sí. Memoria práctica que en ocasiones deja un halo teórico. Te quiero preguntar cómo llegaste a la definición de que si iba a ser un libro teórico o práctico. Sí, mira, la memoria me parece, sobre todo cuando uno cree que todavía tiene muchos años de servicio público, pues me pareció un poquito Pretencioso. No, Nadie puede hacer su autobiografía antes de los 50. Pero además ni creo que no era por ahí. Lo que yo sí estaba pensando es vivimos muchas cosas muy ricas y tuvimos en equipo oportunidades fantásticas. Hablas de tu equipo en Diconsa, de tu equipo en el Seguro Popular, sí. de tu equipo en Salud. Tuvimos oportunidades fantásticas de construir por este país, tomando decisiones en momentos difíciles, teniendo la libertad y la oportunidad de construir con creatividad, con innovación y reitero, muy libres. Y construimos una experiencia que a la postre yo te podría decir que pues fue buena. Y vale la pena. Entonces, explorarla. ¿cómo no contar si además, como se repitió 3 veces la llegada a una nueva institución? Cuéntame cómo estuvo. Llegas a Diconsa. El presidente Calderón me invita a ser director general de Diconsa al principio de su administración. Diciembre de 2006 llegada a Diconsa. Sí. ¿Cuándo llegaste al Seguro Popular? En marzo del 2009. ¿Y cuándo a la Y septiembre del 2011 a la Secretaría de Salud. Y las 3 veces tienes que hacer el mismo ciclo del que ahora vamos a hablar. Las 3 la veces. llegada, el diagnóstico, la elección Así de es. equipo, fijar Así es. objetivos, construir Así estrategias. es. Y cada una con instituciones muy diferentes, en circunstancias muy diferentes, con perspectivas de tiempo diferente, pero en todas se repite el que tenemos que construir de manera sistemática un proceso que a la postre resulta ser una sugerencia de posible manual o metodología que alguien que llega podría me utilizar. quedo con ese término. En efecto, lo leo y me topo con un extraordinario manual para cualquiera que llegue a una oficina pública, yo diría incluso un cargo del sector privado, pero me voy a quedar con la idea del servicio público. ¿Qué hacer tramo a tramo, explicado Sí. despacio? Pero está escrito por alguien que leyó la teoría antes y que luego Sí. quedó desencantado de la teoría. Dices, ni en Harvard me enseñaron esto Bueno, porque tú eres estudiante de sí, Harvard, fuiste estudiante. pero no es desencantado, ¿eh? Es decir, lo que uno aprende en las aulas y lo que uno ve de manera teórica, pues de repente tienes la oportunidad de contrarrestarlo con la realidad. Y ahí es donde creo que la teoría se puede enriquecer. Entonces,
Cuando yo digo, pues si hay que hacer un diagnóstico, pues podemos saber en la teoría cómo hacer un diagnóstico, pero lo que reafirmo ya con ejemplos concretos y vivencias específicas es que sí hay que hacer un diagnóstico, que no se puede llegar a hacer un borrón y cuenta nueva, que no se puede dejar de escuchar la memoria institucional y a la gente que lleva años viviendo en una institución. No se puede llegar a tratar de encerrarse en su escritorio y trazar las líneas que siguen sin salir a Ya entrando en materia del libro, este es el primer capítulo de contenido y se llama así La Llegada. Sí. Y trae 2 subtemas. Entonces déjame verlos uno por uno. Tú te los juntaste, liderazgo y diagnóstico. Déjame empezar con el liderazgo, que me encanta cómo arrancas diciendo, no creo en los liderazgos. Nunca le pusiste la palabra mesiánicos, pero casi te faltó un segundo para decirlo. Es decir, uno supone que un buen funcionario público tiene que ser, déjame ponerlo con nombres, Porfirio Muñoz Ledo, que arrasaba con su presencia donde estaba, o Luis Echeverría, que tenía una gran fuerza, o Andrés Manuel López Obrador, que en el gobierno del Distrito Federal, su liderazgo era lo único que importaba. Y tú de alguna manera te desmarcas muy rápido y dices, yo no creo en esos liderazgos unipersonales. ¿En qué crees, Salomón, entonces? Mira, yo creo que el funcionario público requiere de capacidades de líder cuando llega a ser la cabeza de una institución, y que esas capacidades de líder son habilidades que no tienen que ser innatas. Pero me define liderazgo en ese sentido. ¿Naciste guapo? ¿Naciste con imagen, con magnetismo? ¿Hablas bonito? ¿Qué es liderazgo entonces? El coraje de hacer algo por los demás. Y te toca la particular posibilidad de ser la cabeza de un equipo. Y en ese sentido, yo lo que digo es, pues el presidente te firma un papel y te dice, pues ahora tú eres este. Y eso te da, digamos, la legitimidad legal, pero no te da... Tienes el poder de la firma. Pues, pero... pues eres ya el representante legal de esa institución. Pero eso no quiere decir que cuando llegues y le digas a la gente, ahora ya hicimos el diagnóstico, ahora creemos que nos debemos de mover hacia allá, pues eso no significa que te vayan a seguir, que vayan a creer que lo que tú dices es factible. ¿Qué hace que te sigan? Mira, mi experiencia y la del equipo con el que tuve la oportunidad de trabajar refleja que, primero, hay que llegar a escuchar y hay que llegar a entenderse que uno no sabe todo y que uno no puede dictar las políticas de manera unilateral. Entonces, yo digo cosas bien sencillas, Ricardo, por ejemplo, y en realidad estas son las cosas que nunca te enseñan. Dije, en Diconsa se me ocurre que había que ir a saludar a todos de mano y escucharlos. Bueno, lo repito en el Seguro Popular y lo repito en salud, aunque en salud me tomó 3 días ir a visitar a 10,000 personas, pero ir a saludar de mano empieza a generar... Perdón, ¿qué siente el subcomandante Marcos? ¿Mandar obedeciendo, dices? No, generar liderazgos en donde se prive el diálogo, la reflexión, la apertura, la toma de decisiones conjuntas, que no quiere decir el no asumir que al final de cuentas la responsabilidad es de quien encabeza la institución y que vas a ser tú el que en una coyuntura tenga que tomar las decisiones finales y que diga punto y aparte en esta discusión. Pero en el proceso de construcción, en el proceso de decisión de cuáles van a ser los caminos que se van a seguir, en ese proceso necesitas escuchar, necesitas hacer partícipe al equipo y necesitas empujar a que quienes están contigo se conviertan ellos mismos en líderes de sus propios equipos. Después de ejercer esto que tú llamas el liderazgo compartido, dices, hay necesidad de detenerse y hacer un diagnóstico. Incluso, si mal no recuerdo, adviertes que en la Secretaría de Salud tú hiciste un impasse de 2 meses para hacer un buen diagnóstico. No quiere decir que hayas detenido a la Secretaría, pero dijiste, mira, voy a tomar con calma 2 meses, necesito entender de qué va esto. A ver, ese diagnóstico, ¿cómo se hace? Mira, la primera reflexión es, hay que hacer los diagnósticos. Es decir, muchas veces... Hay quien gobierna sin hacer diagnósticos. Pues estoy convencido que hay colegas que llegan a la institución y el día a día es tan absorbente o puede ser tan demandante que ya estás en lo urgente. Y entonces no te das tiempo de decir, a ver, pausa, ¿qué
¿qué se ha hecho bien? ¿Qué no se ha hecho bien? ¿Qué puede ser mejorable? Y entenderlo, no nada más. Por supuesto que el diagnóstico va desde pues, leerte las normas, la ley que hace que te va, las juntas de consejo, las juntas de gobierno, todo documento. Das ejemplos. Llegaste a Diconsa con una instrucción. Esta institución tiene mala fama, te dijo Felipe Calderón. Más y o tú menos, tuviste sí. que ir a averiguar por qué, supongo. ¿Y con qué te encontraste? Si me dieras 2 elementos de diagnóstico y cómo los descubriste. Mira, una institución muy olvidada, después de haber sido una institución fundamental del Fue Estado mexicano. Conasupo. Era Conasupo, y a partir de finales de los 90, una institución a la que se le puso poca atención, poco presupuesto y poca viabilidad. A pesar de que llevaba alimentos a una enorme cantidad de comunidades. A comunidades pesar de que rurales. son más de 24,000 tiendas que repartían los productos básicos. Pero a ver, ¿qué mencionas que te encontraste con que los proveedores estaban involucrados en procesos poco claros, si no es que corruptos? Y que ese era un problema serio que tenías que enfrentar. ¿Cómo cachaste eso y cómo reaccionaste? Mira, cuando uno veía el proceso, nos metimos a los números con seriedad, nos metimos al diálogo directo con los proveedores, nos metimos a entender desde la tienda, el almacén, las rutas de transporte, pues entender dónde estaban las cosas, los procesos, cómo se compraba. Por ejemplo, pues Y había mucha corrupción. Digamos que había espacios poco transparentes. ¿Los resolviste? Yo te diría que cambiamos toda la estructura de compra, refinanciamos la empresa, y cuando yo le entregué era una empresa que compraba de manera transparente, de manera honesta se comportaban los funcionarios públicos, y sobre todo que financieramente había estado saneada. La saneamos de ser una empresa que no solo perdía dinero, sino que no tenía capacidades para comprar nuevos camiones, nuevos montacargas, pintar las tiendas y dejarlas dignas, en fin, se convirtió en una empresa que representó una de las mayores valías del Estado mexicano en materia social. Hoy está en números negros. No creo que esté en números negros, y el objetivo no era que estuviera en números negros, porque hay un subsidio en la logística y la operación para llevar los productos básicos a los lugares más alejados. El tema es cuánto se debe de invertir en eso por parte del Estado, y de qué otras formas puedes aprovechar esa gran red para que sea más viable, sobre todo en su entremado y entendido social. Uso el caso del Seguro Popular para el siguiente tema. Una vez que hiciste el diagnóstico, tienes que fijarte objetivos. De acuerdo. A ver, en el caso del Seguro Popular hiciste tu diagnóstico y dijiste, ¿cuáles son los objetivos que yo me tengo que trazar? Y la pregunta no es tanto cuáles, sino cómo decidiste que esos sean los objetivos y no otros. Fíjate, es bien interesante porque en el proceso, y lo que narro en el libro, es separar en 2 tipos de objetivos, de alguna manera. Déjame ponerlo muy fácil. Unos, las cosas que puedes alcanzar de manera sencilla, digámoslo así, que son verdaderamente asequibles y que pueden mostrar que hay algo que está cambiando. Y por otro lado, detectar dónde está la piedra angular, dónde está la palanca que, si mueves, esa te va a transformar de manera sustantiva. En el caso del Seguro Popular, lo primero son decisiones pequeñas, lo segundo puede ser hasta cambios de ley. Totalmente. Lo primero, por ejemplo, te lo pongo otra vez pintar las tiendas. Pues, relativamente sencillo, darles una imagen homogénea, digna. En fin, requiere mucho trabajo, requiere algo de presupuesto, en fin, pero pintar las tiendas, caray, tú te encontrabas todavía de Chile y en condiciones muy deplorables. Y la otra es esa, en el Seguro Popular, si queríamos alcanzar el que todo mexicano que no tenía seguridad social tuviera un mecanismo para poder financiar su salud, teníamos que modificar la Ley General de Salud, porque el diseño original, que era muy bueno en muchas cosas, el diseño que logra Julio Frenk, es verdaderamente bueno, pero tenía
un par de No, pero a ver, uno en concreto. Uno El en cálculo concreto. se hacía por familia. Así es. Y tú lo llevaste a hacer un cálculo por individuo. A ver, explícame cómo llegaste a que ese era el objetivo complicado de resolver. Cuando empezamos a hacer los números y vemos las posibilidades de verdaderamente expandir el Seguro Popular y que estuvieran los más de 50 millones de mexicanos afiliados, nos encontramos con que en términos de financiamiento se estaba pagando 25% más del número de personas que estaban afiliadas. ¿Por qué? O sea, nos salía 25% más caro. Así es. ¿Por qué? Porque el cálculo se había hecho por familias, calculando familias promedio de 4.3 individuos, cuando la familia afiliada al Seguro Popular, registralmente hablando, tenía 2.9 individuos. Y algunos podían estar además en otros servicios, podían estar en seguro. Bueno, esa es una normalidad que hasta la fecha se vive, pero un joven de mayor de 18 años que seguía viviendo con sus padres, que era dependiente familiar, en fin, podía ser registrado como una nueva familia y recibir el financiamiento de 4 individuos. Entonces teníamos más familias unipersonales de las que existen en el país. ¿Fuiste al Congreso, los convenciste? Pues, imagínate ese proceso. Y ahí tengo que agradecer profundamente a los que acompañaron, a los legisladores de todos los partidos, a los gobernadores, porque representaba una reducción en algunos casos del 25% de los ingresos para atender a cada persona. Decías en un momento el liderazgo compartido, pero ese liderazgo compartido requiere equipo. Sí. Y paso al tercer capítulo del libro, que es muy sabroso, y es ¿cómo eliges equipo? Porque, a ver, si uno no sabe elegir a sus colaboradores como funcionario público, está perdido. Sí. Dame 2 o 3 recomendaciones, consejos de cómo eliges equipo, cómo elegiste equipo en estas 3 ocasiones. Secretaría de Salud, Seguro Popular o DICOSA, escoge la que quieras. Mira, te diría, uno, se tenía que compartir las causas. Es decir, no íbamos y no estamos en el gobierno por un trabajo, por una chamba. Estamos por una causa. Si no había afinidad en que estábamos aquí por la población a la que íbamos a atender, en fin, simplemente no hacía sentido. Segundo, capacidades técnicas específicas, ¿no? Es decir, cuando llego a Salud y el presidente Calderón me da la libertad de elegir a mis colaboradores, digo, si yo no soy médico, y ese era uno de los temas al frente de la Secretaría de Salud, bueno, necesito rodearme de los mejores hombres que yo tenga en las posibilidades de invitar para que estén acompañándome en la toma de decisiones de los temas que yo no estudié. Sí, tienes y que conocer muy bien tus debilidades a la hora de escoger equipo. Por supuesto. Reitero, uno, las causas. Y esas son compartidas y ahí sí no hay nada técnico. Aquí hay corazón. Pero, ¿qué dices con causas? Porque el problema es que luego uno elige a los amigos, o a los leales. A ver, no me va, es muy leal. ¿Qué valor, qué ¿Quién está comprometido? ¿Quién verdaderamente, en el caso de esto, quién verdaderamente quería hacer un cambio en el bienestar? Pero eso, ¿cómo lo averiguas? ¿Te equivocaste de alguien que hayas elegido? Sí, claro. ¿Por qué? Por supuesto. Dame un caso, no me des nombre, No, bueno, pues que hayas decidido confiar en alguien y que simplemente pues no supieron llevar las ideas a la práctica o sencillamente le quedó grande el puesto. Pues no estaban al ritmo o con la energía, con las ganas que tú requerías para eso. A ver, hay un problema en la burocracia y es que de un lado tú tienes que crear un sistema que provoque regularidades, ¿no? Es decir, tienen que llegar penicilina en suficiente cantidad a los hospitales, tiene que pagarse la nómina a las enfermeras, tiene que llegar el azúcar a la tienda de DICOSA, regularidades. Pero al mismo tiempo tienes que innovar, ir mejorando. Entonces tienes sistema de innovación que tú las pones como 2 capítulos, pero en realidad son un continuo contradictorio. Nos tenemos que ir hacia el final de esta entrevista, pero me gustaría mucho que le dieras al auditorio un poco una idea de qué quieres decir con estas dos lógicas. Pues creo que, a ver, déjame te lo pongo tal vez de la forma más... Cuando uno llega de secretario de Salud,
lo último que piensa es si debe de continuar o no la vacunación universal. Es una obviedad. Hay una política del Estado mexicano que va a continuar, pero uno sí se pregunta cómo estamos en coberturas y qué otras vacunas debemos de agregar al cuadro. Y ahí empieza el proceso de innovación. ¿Cómo generas un ambiente de innovación? Bueno, para que la burocracia no te trague claro, la rutina y se te olviden los cambios. Separando los dos procesos, haciendo partícipe a la gente y sobre todo haciendo mucha investigación y mucho análisis serio y dándote los tiempos para eso. O sea, ¿qué vacuna? Hay varias vacunas que se podían agregar. ¿Por qué al final todavía agregamos la vacuna del virus del papiloma humano? Bueno, tienes las evaluaciones, tienes a los técnicos, tienes a los expertos que te dicen cuál es la que más va a impactar, tal vez no de manera inmediata, pero en los años por venir, y tomas una decisión. Es un proceso constante. Y te reitero, hay otras etapas, por ejemplo, en el caso del Seguro Popular, nosotros teníamos claros que ahí íbamos ya con el tema de financiamiento, pero necesitábamos mecanismos de prevención para que la gente se hiciera partícipe de que ya era su derecho, se empoderara. Y entonces creamos este mecanismo de la consulta seguro, la consulta preventiva, en donde la gente cada 3 años iba a tener que ir a hacerse un chequeo básico. Y cambiamos culturalmente la lógica. Bueno, ese era un cambio, eso era una innovación en el modelo. El último capítulo es decir adiós. Sí. Ya cómo le cuesta al funcionario público prepararse para decir adiós. Tú aquí llamas la transición. Una última frase. ¿Cómo te mentalizas para despedirte? Mira, sobre todo, yo te diría, la mentalización de que te vas creo que tiene que estar desde el primer día. Los funcionarios públicos sabemos cuándo llegamos y tenemos que estar ciertos de que vamos a terminar, alguien va a llegar a nuestro lugar. El tema es cómo las políticas públicas y las cosas importantes que hiciste tengan la posibilidad de trascender aunque tú no estés. Y ahí es donde, uno, la norma, la legalidad y lo que dejes escrito. Segundo, investigación y evaluación externa. Es decir, es mucho más difícil cambiar las cosas que tienen evidencia robusta. Y tercero, yo te diría, hay que empoderar a quien nos debemos, que es a la ciudadanía. Si ellos están defendiendo lo que se construyó para la gente, pues en ese sentido pues es muy difícil que alguien llegue a cambiarlo. Salomón, te agradezco muchísimo este libro donde en efecto rindes cuentas y ojalá y sea el primero de una serie. Luego nos contarás cuál puede ser el siguiente tema de investigación. Porque... Pues te lo agradezco enormemente. Digo, yo estaré comprometido con esto, pero además, ojalá y invite a otros colegas de otros servidores públicos que creo que tienen experiencias riquísimas que contarnos. Hay que mandárselos a los funcionarios públicos. Tienen muchas experiencias que contarnos. Muchas gracias, Salomón Chertorivsky. Muchas gracias a ti. Gracias a usted. Nos vemos en un momento. Seguimos en Espiral. Lo anunciado, Espiral se viste de luces esta noche con la presencia de Mauricio Merino, es investigador del CIDE, autor del libro Políticas Públicas, ensayo sobre la intervención del Estado en la solución de los problemas públicos y, hay que decir, defensor de la audiencia del Canal 11. Mauricio, me da muchísimo gusto tenerte aquí con nosotros. No, a mí mucho más y muchas gracias por esta muy cálida presentación, querido Ricardo. Mauricio, este es un programa, quizá el único en su tipo, que justamente se dedica al tema, para algunos aburridos, para otros apasionante, de las políticas públicas. La verdad es que no tiene hoy mucho de novedad. Se ha puesto de moda hablar de políticas públicas. Casi todos los políticos hoy, los académicos, cada que no saben qué decir, dicen, hace falta una política pública. Tú empezaste hace mucho tiempo, mucho antes de que fuera una moda, a discutir el tema de políticas públicas, a verlo como una herramienta fundamental de la sociedad, no del Estado. Sí. Yo te pregunto por qué ahora que está de moda, tú decides publicar un libro justamente a manera de manual, que no es exactamente un manual sobre políticas públicas. Es decir, ¿por qué un antiguo especialista de política pública hoy enfrenta a los que se han puesto de moda con el tema? ¿Y qué les dice a esos que usan esas dos palabras casi frente a cualquier tema?
Mira, la verdad es que este es un ensayo, Ricardo, pero es un ensayo que es el resultado, qué bueno que lo ves así, porque es cierto, de muchos años de docencia sobre todo, y también de investigación. Hubo un momento... No te pregunto cuántos, pero suficientes para dar un muy buen producto. Tengo 25 años ininterrumpidos dando clases, primero en el Colegio de México y todavía en esa institución, y en el CIDE durante ya casi 20 años y 10 años como investigador de tiempo completo. Es un producto maduro. Pues por lo menos el producto de muchos años de trabajo acumulado. Ahora, en efecto, lo que observo es que esta fraseo sobre políticas públicas sí ameritaba una reflexión más que un nuevo libro de texto, aunque puede funcionar como libro de texto, pero sí una reflexión desde una mirada a un tiempo crítica y comprometida con el tema. Porque se habla de políticas públicas, lo has dicho divinamente bien, todo el tiempo, y todo el tiempo sin definir exactamente qué cosa es eso. No cualquier intervención. Y con tono de varita mágica, ¿no? Pues como si decir política pública representara ya de suyo resolver los problemas públicos. Y la verdad es que no todas las intervenciones del Estado en el espacio público son o están diseñadas para resolver problemas públicos. La gran mayoría de ellas, por el contrario, están diseñadas para afrontar los efectos de los problemas públicos, para lidiar con... Matizarlos, esconderlos. Para lidiar con su presentación mediática, diría yo, con la presentación que aparece en la prensa, en los medios, en el círculo rojo sobre los problemas públicos, pero no necesariamente para atacar las causas que generan los problemas así presentados. Ya que te metiste en el terreno de las definiciones, extraño preguntarlo, pero lo quiero hacer así. ¿Qué es una política? Y me importa tanto como la primera pregunta, ¿y qué es público? ¿Cuánto dura este programa? Para usted podría durar lo que quiera. Una política pública está definida en este libro como una intervención deliberada del Estado. El sujeto que actúa es el Estado, no cualquier actor, sino el Estado, para intervenir en la solución de un problema público o para modificar el status quo en un sentido determinado. Es decir, las claves de la definición son una intervención, es decir, hay una acción, hay una deliberada actividad donde el sujeto es el Estado para modificar el status quo y para hacerlo con un propósito específico. Si estas piezas, el Estado, lo público, la intervención y modificar el status quo con un sentido determinado no están presentes en el horizonte de la acción gubernativa, por ejemplo, de las decisiones políticas que se van tomando, pues no tienen las cualidades de una política pública tal como está definida en este libro. ¿Qué es público? Lo público a mí me gusta, me da hasta pena, la verdad, porque cada vez que me preguntan lo mismo, cito obsesivamente a Nora Rabotnikov. Gran filósofa mexicana. Pues es una maravilla, la verdad. Y yo me da pena con ella, porque debe creer que he caído en una especie de obsesión con su libro que se llama Y con ella es una buena fascinación. Es fantástica. En busca de un lugar común. Lo publicó hace ya algunos años por la UNAM, por el Instituto de Investigaciones Filosóficas. Y ella hace algo que a mí me había costado mucho trabajo en aula. Hace una revisión de los clásicos y también de los contemporáneos que tocan el tema del espacio público como concepto, no solo filosófico, sino como concepto político construido a un tiempo, ya desde el Estado o ya desde la propia sociedad. Se dice rápido, pero en esta revisión ella encuentra, me ahorro toda la discusión filosófica para ir a lo fundamental. Y lo que hace Nora Rabotnikov es colocar 3 atributos de lo público. Y dice, lo público es lo que es de todos. No es público algo que es de uno solo o de unos cuantos. Tampoco es público lo que es de nadie.
Lo público, para ser público, ha de ser común. De ahí el nombre del libro al que estoy aludiendo, En busca de un lugar común. Ella dice además que lo público es algo que se conoce. Decimos, vamos a publicar un libro, hacer público algo en el sentido de que se conozca, de que se divulgue, no de que se esconda, no de que se oculte. Por lo tanto, debe ser transparente. Ha de ser transparente, conocido. Y al mismo tiempo lo público es aquello que es accesible, a lo que se puede entrar, como las calles, como los parques. Incluyente. Accesible, incluyente, no excluyente. Claro. Me gustan mucho estos 3 atributos que si bien son mucho más complejos de lo que estoy explicando, porque en términos de política pública colocan el adjetivo en el lugar correcto. Es decir, si una política tiende a clausurar o tiende a ser capturada por unos cuantos o para unos cuantos, pues deja de ser pública. Si una política es excluyente, deja de ser pública. Si una política se convierte en un instrumento para apropiarse de manera ilegítima de lo que ha de ser de todos para unos cuantos, no solo deja de ser pública, sino que se corrompe. Instrumento del Estado para construir un espacio común, sí, es decir, conocido y transparente, es decir, sí, incluyente. Y en un sentido determinado, esto es muy importante, para modificar el status quo en un sentido determinado. Ahora, en la literatura, hace mucho tiempo que se presume que la política pública surge en ejercicio racional de los actores del Estado. Sí. Y hay muchos argumentos para decir que ahí hay cálculos, costo-beneficio frente a bienes escasos, sí, un ejercicio racional. Pero a los gobernados nos surge la sospecha de que la política pública no es racional, que acaba siendo una cosa bastante estúpida, por no decir en algún caso, o por lo menos ineficiente a la hora de proveer de bienes públicos. ¿Me ayudas a ligar, sí, a tener un puente entre la racionalidad de los académicos y esta sensación quizá infundada de los ciudadanos? No hay de entrada una racionalidad de los académicos, diría yo. Es decir, hay una oferta de racionalidad dependiendo de la disciplina que adoptes y dependiendo del enfoque que tengas y aún dependiendo del método que utilices. En realidad no hay un solo concepto de racionalidad. Es cierto, Ricardo, que en los últimos años hay una idea que ha sido, digamos, más exitosa que otras en términos de suponer que la racionalidad es aquella que está asociada a una posición de maximización del beneficio de cada uno de los individuos en su relación con los demás. Pero esa es solo una de las aproximaciones a la racionalidad. La racionalidad es un concepto mucho más amplio y mucho más complejo que solamente una de las entradas teóricas propuestas, en este caso, por una de las versiones de la teoría económica. Corrientes, pues. Una corriente económica. Entonces, no hay una sola idea de racionalidad. En cambio, a política pública lo que sí se le solicita, una vez que el Estado ha decidido, primero seleccionar ciertos problemas y dejar otros sueltos. Es decir, el primer paso de un Estado, de un gobierno, es un proceso de selección. Gobernar es, en principio, seleccionar. Tomar decisiones. Pues seleccionar sobre qué problemas vas a actuar y sobre qué otros no vas a actuar. Una vez que esta decisión, en efecto, de selección se ha tomado, lo que sigue es la coherencia. Es decir, es absolutamente necesario que frente a un problema determinado, pongamos la violencia en México. ¿Te gusta? Puede ser cualquier ejemplo. Se sitúe ese problema no por su efecto, no solamente por la descripción periodística, mediática, que dice, hay mucha violencia, hay una cantidad determinada de asesinatos, de crímenes, hay problemas de robos, asaltos, etcétera. No, el gran desafío de la política pública es asumir ese problema por sus causas. No por sus efectos. Los efectos pueden servir para hacer declaraciones en la prensa, para, insisto, salir a medios, pero no resuelve el problema. Lo que debe resolver un problema es el análisis causal de ese efecto visible.
Y es aquí donde entran las distintas técnicas y las distintas metodologías que afortunadamente ha construido en los últimos años las ciencias sociales y aún la tecnología de la información y la tecnología de procesamiento de la información que hoy tenemos a nuestra disposición, que es cada vez más exitosa, más sofisticada y más eficaz, para tratar de encontrar la causalidad de un determinado problema público. Es en la causalidad en donde tiene que actuar el Estado, no en el efecto. Y en esa causalidad hay también tomar decisiones. A ver, déjame entenderlo. Si estuvieras hablando de un médico, sí, el médico primero ve el diagnóstico, la causa de la enfermedad, pues sí, y luego, al final de cuentas, trataría mejor pálido, los efectos. Compañero. Se le ve a usted... Tiene usted fiebre. Tiene usted fiebre. El pH bajo. Exacto, pero esa no es la enfermedad que usted tiene. Para poder saber qué le está pasando frente al síntoma que yo alcanzo a ver, necesito producir un diagnóstico. Lo mismo pasa con política pública. Puede tener esta percepción recurrente de que esos instrumentos no son para su beneficio. ¿Sí? Incluso déjame ir más lejos. Se asume que quien toma esas decisiones, el burócrata, ve para su santo, ve para sus intereses. Empujo todavía más el argumento, utilizando una frase tuya, que si desapareciéramos a la burocracia, a lo mejor todo se compone. Sí. Entonces hay lo que tú llamas la falacia, sí, de la burocracia que se puede sustituir, es que puede una desaparecer. Absoluta, sí. A ver, ayúdame a conectar con esta sensación y déjame jugar ese papel del ciudadano que siente que esas, sí, políticas no son públicas y que las decisiones son tomadas por un burócrata que no ve por lo público, sino solamente por sus intereses. El ciudadano tiene razón en buena medida cuando tiene esa apreciación, Ricardo. La tiene sí y solo sí. Sucede que lo público deja de ser público porque, en efecto, un grupo burocrático que se adueña de la autoridad actúa en su propio beneficio. Esta es la definición que a mí más me gusta de la corrupción. La apropiación, insisto, ilegítima de lo público. O sea, algo que es público lo haces privado. Lo haces privado, lo escondes o excluyes. Utilizas las armas del poder. Que algo que es privado que lo haces público también es corrupción. Algo que es privado que lo haces vuelves público arbitrariamente también es corrupción. No te seguiría, no necesariamente. Creo que es clara que la corrupción, la idea de la corrupción como apropiación de lo público, pero que algo que sea privado se haga público depende de otros factores. Me temo que eso nos llevaría a otras reflexiones, como la protección de los datos personales, que te acompañaría perfectamente. Si tú das datos personales que son estrictamente privados, que lastiman tu intimidad y alguien los utiliza para propósitos públicos, claro que es un acto de corrupción. Pero si los datos personales tú mismo autorizas... Lo pensaba porque al final de cuentas la corrupción podría ser definida como destrozar la naturaleza de un objeto, de un bien. Si la naturaleza de un objeto es pública y lo vuelves privado, estás corrompiendo. Estoy de acuerdo. Esa es la forma de corromper. Los atributos de lo público se pierden y por lo tanto se corrompe la cosa. Es verdad que hay una amplia opinión justificada de que un sector de la burocracia no actúa para efectos públicos. Esto es absolutamente cierto. Lo hace para sus propios fines. Vamos a suponer que pudieses construir una burocracia que sea capaz de administrar políticas, como tú las definiste, para lo público. ¿Qué naturaleza o qué atributos tendría que tener esa burocracia, esa administración pública? Hay una prueba de fuego que yo hago a veces en aula, cuando tengo reuniones con servidores públicos, en diplomados, en capacitaciones académicas, a veces, no siempre lo hago, les pregunto, ¿usted exactamente qué hace? Normalmente estas personas te contestan a partir de rutinas. Te responden a partir de actividades. Me levanto a las 8 de la mañana, llego a las 9, descuelgo el teléfono a las 10. O bien te dicen, yo cumplo una función específica que consiste en... Poner sellos. Seguir trámites, gestionar ciertas actividades. Pero la pregunta de fuego es, ¿y esta actividad que usted realiza, qué problema público es el que está resolviendo? La pregunta clave de política pública es que cada una de las actividades que el sector público realiza debe estar necesariamente vinculada
con la solución de un problema público específico. Y solucionar un problema público específico quiere decir modificar el status quo para que eso que está causando una molestia a la sociedad se modifique, cambie obviamente a favor de la propia sociedad, no de los burócratas. Esta segunda pregunta, cuando ya no te responden a partir de funciones, actividades, de rutina, sino cuando te contestan diciendo yo lo que hago, por ejemplo, en este mismo momento podríamos hacer este ejercicio, es televisión pública, yo estoy creando cultura. En esta actividad no solamente enciendo una cámara y me encargo de garantizar que la imagen llegue al público de Canal 11, sino lo que estoy haciendo es en realidad contribuir a la construcción de la cultura y a la construcción de un nuevo espacio educativo y público para el país. Hay una diferencia brutal entre asumir lo que está haciendo de manera rutinaria sin más y entender el sentido de la acción pública que está atrás de esa acción rutinaria. ¿Cuántos de esos burócratas te responden? Muy pocos, la verdad son muy pocos los que tienen plena conciencia de que su actividad cotidiana, rutinaria, está conectada con la solución de un problema público. ¿Es culpa de ese funcionario público o, déjame ir al siguiente escalón, o de una administración pública que no sabe explicarle a sus recursos humanos para qué están ahí? No, para qué la administración pública, me temo, Ricardo, no sabe para qué está, punto. Es decir, el problema de fondo no es que tiene sepa. conciencia de su, claro, de su ser. Es que cuando tú tienes una cascada, digamos, una cadena de decisiones en la que quienes tienen las principales decisiones de no solo de política pública, de políticas secas en el Estado, no alcanzan a definir lo que me gusta llamar, citando a Giandomenico Mayone, esta vez cambio de autor, el núcleo duro de las políticas públicas, que es justamente el corazón de la definición de un problema público y el sentido en que este problema público debe modificarse para cambiar las causas que se le están haciendo daño a la sociedad. No los programas, no los presupuestos, no la burocracia, no los formatos, no la rutina. Todo eso es el cinturón de protección que puede y aún debe ajustarse cada vez que daña el núcleo duro de una política pública. Pero si la política pública se tiene claramente definida a partir de un núcleo duro, entonces debería ser relativamente fácil. Debería ser, digo, es una posición normativa, claro, que todo el mundo entienda de qué se trata su actividad. Cuando en cambio lo que tienes es una captura, no solo de la burocracia, sino una captura de la clase política que hace suyo el espacio público, se adueña de él para sus propios fines, naturalmente que el espíritu de la política pública se pierde y que la burocracia se vuelve, en el peor de los sentidos peyorativos, eso. Burocracia, deja de tener sentido para el conjunto de la sociedad. Hace un momento decías que a final de cuentas la política pública toma decisiones sobre bienes que son escasos y sobre opciones que son escasas. Te voy a dar aquí un párrafo, que es con el que cierra el libro, que me gustaría mucho, más allá de su estética, que es mucha, que nos ayudas a entender la ética que está detrás de ella. Dice, las políticas públicas se parecen a la vida misma, van cambiando con las circunstancias, pero su integridad depende de poder hacerlo sin perder de vista sus proyectos principales, sus valores y las razones que las justifican. Si esas tres piezas se pierden, las políticas, como la vida, dejan de tener sentido. Pero como la vida, hay que tener plena conciencia de lo que se está buscando y asumir la cabalidad para que la voluntad y las decisiones que vamos tomando tengan alguna influencia sobre el destino. Así es. Sí, en fin, la analogía es obviamente eso, es una política como la vida. Es una analogía que quiere persuadir al lector sobre la coherencia que debe reclamarse en las políticas públicas. Insisto, una política pública es una intervención del Estado. Una intervención del Estado no puede ser cualquier intervención. Para que se justifique, Ricardo, tiene que ser una intervención que tenga sentido y que tenga destino. Es decir, una intervención que quiere resolver un problema público, no solo porque se percibe como tal, sino porque se tiene una idea razonablemente clara, subrayo, razonablemente clara,
de cuál será la acción que va a modificar las causas que le dieron origen a ese problema. No quiero abusar del ejemplo, pero creo que vale la pena decirlo. Si uno cree que la violencia del país se resuelve solamente por su efecto, entonces lo que hace es sacar al ejército a la calle. El efecto es la violencia misma. Es gente que está disparando, que está secuestrando, que está cometiendo crímenes. Claro, si uno ataca por el efecto, pues entonces... la penicilina para... No, pues pones a otra fuerza enfrente y creas literalmente lo que ha sucedido en México en los últimos años. Si no te preocupas por tratar de estudiar la causalidad de ese problema, que probablemente no está en las armas, no está en el crimen organizado, probablemente esté en otro lugar, Ricardo. Podría estar en la desigualdad, podría estar en la falta de instituciones. Está en la desigualdad de trato, está en la falta de equidad, está en la falta de oportunidades, está en la educación, sí, está en otros lugares que desembocan en la violencia. Entonces, lo que hay que hacer es cambiar el status quo que dio causa, que dio argumentos, paso. Sí, ir a la causa primera. A ver, se nos acaba el tiempo y hay una pregunta que me he obligado a hacerte. Recuerdo en alguna ocasión haberme encontrado un adulto mayor alemán, justamente en Alemania, mirando una de estas grandes carreteras que hay en ese país. Y no pudo el tipo dejar de recordar que esas carreteras las construyó Hitler. Ok. En otra ocasión me tocó escuchar a los chilenos presumiendo la estabilidad económica de su país y presumiendo que esa estabilidad la ofreció Pinochet. Hablé de los extranjeros para que no sea tan duro el golpe. Me ha tocado oír en mi país que las políticas públicas eran mejor cuando no había democracia, cuando teníamos un sistema autoritario. Porque entonces era más fácil mover las cosas de punto A a punto B sin tanta gente metiendo sus opiniones. Perdón que lo plantee así. A veces da la impresión de que democracia y esta idea de políticas públicas son antagónicas. ¿Dónde resuelve Mauricio Merino esta discusión del alemán, del chileno, del mexicano? No, yo no. Por fortuna, desde el origen del enfoque, Harold Lasswell, que es quien en los años 50 del siglo XX puso por primera vez la idea de la orientación hacia las políticas como un desafío intelectual y al mismo tiempo como un desafío práctico de la administración pública. Desde sus primeros orígenes, la discusión sobre políticas públicas, que después fue traída muchos años después a México por profesores como Luis Aguilar Villanueva, entre otros, pues entendieron desde un principio que es imposible, precisamente por el adjetivo público, desvincular la idea de una política pública del régimen democrático. O sea, si es excluyente, no es público, no es política pública. Entonces no es política pública. Tú puedes tener probablemente decisiones de un gobierno autoritario, dictatorial, que por su propia interés, por su propia decisión, elige a nombre del conjunto de la sociedad hacia dónde debe ir toda la sociedad. O sea, las decisiones autoritarias son excluyentes. Pero por definición, quien está tomando las decisiones es en todo caso una sola persona y las está imponiendo al conjunto de la sociedad. Pero eventualmente, fíjate, esto es muy interesante, deberíamos darnos un poco de más tiempo. Eventualmente, Ricardo, suele suceder que esas decisiones resultan simpáticas, resultan apropiadas para un grupo social determinado, no para el conjunto, nunca para el conjunto y nunca por mucho tiempo. A lo largo de la historia, una y otra vez, a la historia reciente, se ha venido demostrando que no hay mejor régimen en términos de su estabilidad y en términos de su eficacia para resolver problemas públicos e incluso para garantizar esquemas de paz y de desarrollo futuros que la propia democracia. Y una de las condiciones para la existencia de la democracia es precisamente la hechura de las políticas públicas. Pocas veces tengo en mis manos un clásico que acaba de ser publicado. Este es un texto obligado para cualquiera que esté interesado en derecho público, administración pública, ciencia política. Es decir, creo que es un libro que permite taparle la boca a los bocones y centrarnos en el conocimiento bien acumulado, denso, sobre lo que es fundamental para construir democracia y para construir espacio público.
Le doy las gracias a Mauricio Merino por esta oportunidad, por esta deliciosa conversación. En efecto, nos debemos más tiempo. A usted le digo, nos vemos la próxima semana aquí en Canal 11. Y gracias por habernos permitido entrar a sus hogares hoy con este tema que es el principal del programa Espiral, política pública.